que se encontraba trabajando con el café en muchísimas latitudes del mundo, menos en Venezuela, y un día me empezó a escribir, quiero conocerlos, quiero trabajar con ustedes, quiero, y yo, bueno, pero este señor, ¿quién es? Y bueno, resulta que fue la mayor bendición que me pudo haber dado la vida conocer este ser, porque Ah, parte de lo que igualmente, sé, Janina. sí, y lo que conozco del café, lo conozco gracias a Marcelo y todas las actualizaciones más significativas que he tenido con el café las he aprendido de manos de Marcelo. También tuve la oportunidad en pandemia, nos unimos un poco de locos que estábamos desesperados y sedientos de compartir nuestros conocimientos sobre el café. Hicimos una serie de conversatorios y masterclass y clases espectaculares sobre el café y Marcelo fue una de esas personas que apoyó sin dudarlo desde el primer momento, además de Luigi Lupi. Entonces, pues él ha trabajado con proyectos de mujeres durante mucho tiempo en África. Ya él les irá echando los cuentos, él es un libro abierto y lo mejor de todo es que es un extensionista en potencia, o sea, sabe cómo transmitir todo eso que sabe, porque muchas personas saben mucho sobre café, pero no saben cómo hacerlo llegar a los caficultores y por eso pues yo quise que él estuviera hoy con nosotros acá compartiendo con nosotros. Bueno, ya viste qué visión tiene de las mujeres, o sea, creo que mejor que esto imposible, ¿no? Así que Marcelo, agradecida, bienvenido Muchas y gracias. bueno, Para, emocionadísima porque está aquí con nosotros. sí, para comentarte sobre uno de los proyectos que estuve trabajando con mujeres, cuando estaba en Etiopía, el proyecto era financiado por USAID, trabajando con ACDI Boca. Y bueno, uno de los proyectos teníamos dinero extra en el proyecto general, que era más que nada para apoyar a los agricultores. Pero este dinero extra fue utilizado para comprar equipos de tostado, que no tienen nada que ver con lo que es el agro, ¿no? Entonces, la intención era organizar un grupo de mujeres, un pequeño grupo de mujeres, y darles el tostador, cederles el tostador. Ellas tenían que crear su propia empresa, eh, tenían que conseguir el lugar donde el tostador se iba a instalar. Y bueno, las mujeres se organizaron sumamente rápido y montaron su negocio, la sociedad, eh, instalaron los equipos, contrataron la electricidad y todo. Nosotros le dimos un tostador, un molino y una de estas máquinas para sellar bolsas. Sin contar también habían eh, eh, balanzas para medir peso, bueno, todo el equipo necesario como para tostar café. Y bueno, las mujeres se organizaron y les empezó a ir muy, muy bien. En menos de un año, las mujeres estaban ganando dinero, tenían cualquier cantidad de clientes en distintos supermercados de la ciudad. Y, y lo que empezó a ocurrir, que me llamó mucho la atención, es que estas mujeres se empezaron a separar de los maridos. Eso fue un fenómeno que yo no me esperaba. Y lo que me di cuenta es que en realidad la mujer se siente muchas veces en la obligación de estar con una persona que no quiere por la dependencia económica que tiene hacia él. Entonces, cuando nosotros Ujú. rompimos esa dependencia económica, sin querer, sin tener la intención, se rompieron bastantes relaciones. Y al final tuvimos un montón de hombres en contra nuestra. Es un fenómeno que ocurrió allá y estoy seguro que seguirá ocurriendo a medida que las mujeres se vayan empoderando. Y en realidad están al lado de un hombre que estén por las razones
correspondiente y no sea solamente una dependencia económica. Exactamente, Pero wow, eso es un comentario reflexión. paralelo, sí. Pero esas son cosas que pasan cuando las mujeres descubren su propio poder y sus propias capacidades. Eh, sí, Excelente. no quiero seguirle metiendo más cosas en la cabeza, pero es así. No, no, estas mujeres Tranquilo, solo te estamos escuchando, anotando, tomando están nota. clarísimas y mira, y cada clase que hemos tenido y cada experiencia que hemos tenido con ellas nos deja unos grandes aprendizajes, así que estoy segura que esto no fue por casualidad que salió a colación. Sí. Bueno, para introducirme, he trabajado como consultor independiente en producción de café, especialmente enfocado en pequeños agricultores en distintos países. He tenido la fortuna de trabajar en el este de África, Etiopía, Uganda, Kenia, Tanzania, Burundi, Ruanda, eh, eh, ah, eh, bueno, en África, más que nada en el este de África, y en Asia, trabajé en Myanmar, en China, eh, y en Latinoamérica trabajé en Costa Rica, en Brasil, y bueno, en Venezuela, un poquito. eh, y bueno, algún otro, en la India trabajé un poquito también, siempre como consultor de café y en consultor de calidad de robusta, que eso fue lo que hice en mi tiempo cuando estuve en Brasil y en Uganda. En India también mi trabajo fue relacionado con robusta en lugar de arábica. Entonces soy un consultor de ambos, de robusta y de arábica. No tengo privilegio por uno en particular. Para mí lo más importante es que el agricultor reciba lo que merece, sin importar el modo en que lo hacemos, ¿no? Si el camino es la calidad, vamos a través de la calidad. Si el camino es a través del volumen, vamos a través del volumen o certificación o lo que sea necesario. Lo importante es mantener el rendimiento, la ganancia del negocio, el beneficio del negocio en las manos del agricultor. Esta presentación es algo muy básico. Estamos empezando con la letra A del alfabeto. Justamente como si tú tienes un pedazo de tierra, imagínense ustedes reciben un pedazo de tierra o tienen una tierra en la que quieren cambiar lo que están haciendo o quieren iniciar un negocio, cómo tomar la decisión o cómo empezar a hacer planear o comenzar el negocio del café. Eh, Dependiendo, hay elevación, eh, eh, tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, si la altitud del terreno es por debajo de los 1000 metros, lo más recomendable sería cultivar robusta. Si la altura es mayor a 1000 metros, si es poquito sobre 1000 metros, todavía robusta seguiría siendo interesante, pero ya a partir de 1200, 1300 metros, más que nada, la decisión iría a cultivar arábica. Arábica por debajo de los 1000 metros es muy susceptible a enfermedades y definitivamente hay mucha gente que lo cultiva por debajo de los 1200, de los 1000 metros, dependiendo de la latitud. Cuando está a latitudes altas o latitudes bajas, todavía se puede cultivar por debajo de los 1000 metros, pero como norma, normalmente como norma se usa los 1000 metros como límite. Hay mucha gente que utiliza los 700 metros, pero para mí los 1000 metros, en función de la calidad resultante, es la línea que delimita entre la posibilidad de cultivar robusta o arábica. Arábica tiene un mejor mercado, tiene un precio mayor, pero también su productividad es baja. Arábica es la especie por excelencia que se cultiva en el mundo
no por su calidad. Normalmente lo que dicen los libros es que arábica se cultiva porque tiene mejor calidad de taza. En la realidad es que los agricultores, los pequeños agricultores, que son 2/3 de todos los agricultores del mundo, no invierten nada o muy poco en el crecimiento de sus plantaciones. No fertilizan, no irriegan, y la única especie que permite una, una cosecha sin ningún tipo de, de input, de agregado, de valor, es arábica. Robusta te da una gran producción, pero tienes que estar fertilizando todos los meses y muchas veces tienes que hasta irrigar. Arábica tiene raíces muy profundas que le hacen fácil conseguir acuíferos subterráneos, mientras que Robusta tiene unas raíces muy superficiales que una vez que llueve absorbe lo poquito que pudo de la superficie, y lo que está abajo nunca lo logra alcanzar. Robusta tiene mayor resistencia a las pestes, la mayor producción, pero justamente como cualquier físico-culturista necesita alimentarse. Es muy fuerte, pero necesita alimentarse. Si tú no le das suficientes fertilizantes y cuidado, no se muere o no crece. Mientras que arábica puede estar durante años, décadas, debajo de la sombra de algún árbol, dándote una pequeña cosecha cada año. Eso algo que Robusta no lo consigue hacer. Bueno, entonces ya eso sería para determinar qué cultivamos, si es arábica o Robusta. Una vez que sabemos qué vamos a cultivar, en este caso me voy a enfocar en arábica. Robusta sería todo un universo completamente diferente. Voy a hacer algunos comentarios cuando las diferencias entre arábica y robusta son muy grandes, como en la que viene ahora, que es la selección de la semilla. En muchos países como Colombia, en Costa Rica, en Brasil, donde se tiene historia en la producción de café, hay agencias del Estado como Cenicafé en Colombia, que ellos desarrollan semillas. Entonces uno puede obtener semillas certificadas. Uno puede ir allá al Cenicafé y decir, mire, yo necesito semillas certificadas. Y te dan semillas que no son granos de café que tienen cierto alto nivel de eclosión, de germinación, y que los agricultores utilizan para sembrar. En un país como Venezuela, que recientemente está redescubriendo el café, esas agencias no existen. Entonces, el agricultor se ve en la obligación de procurar su propia semilla. Y la forma de hacerlo, en el caso de arábica, es a través de obtener los frutos de una planta sana. Ahí en este caso buscamos una planta que sea productiva, sana, y según lo que se ve ahí en la foto, se obtienen lo que se llaman los frutos de ramas medias de la zona media. De la zona media porque los frutos que están eh, más cercanos a las puntas de las ramas tienen tendencia a ser deformes, como los piber, que son los caracolillos, están en las puntas de las ramas. Esos no tienen los dos cotiledones completamente desarrollados, solamente es uno que se enrosca. Y en la base o en las ramas, los frutos que están cercanos al eje, al tallo, normalmente tienen tendencia a estar, pueden estar enfermos, tienen susceptibilidad a estar
sobremaduros, mientras que los del medio de cada rama y los del medio del árbol son los más idóneos. Del mismo modo, los frutos de la parte superior serían frutos que quizás son muy tiernos, también pueden tener tendencia a deformaciones, y los de más abajo también, los de la parte baja del árbol pueden tener tendencia a estar contaminados con suelo, contaminados con hongo. Entonces, por eso uno se trata de situar en el centro de la planta. En el caso de robusta, no se puede sacar semilla a partir de la planta. O sea, en teoría sí se puede, pero el problema está porque en arábica se puede, porque es una planta que se fecunda normalmente a sí misma. El porcentaje de autofecundación de arábica está alrededor del 95%. Entonces nos estamos asegurando con arábica que los frutos o las semillas que estamos obteniendo de ese árbol van a ser individuos idénticos al árbol original. En el caso de robusta, esto no lo podemos hacer porque robusta se reproduce 100% sexualmente. Esto significa que un árbol que está solo no se reproduce, no produce frutos. Es 100% fertilización cruzada. Entonces, si nos podemos obtener frutos de los árboles, los individuos que obtenemos a partir de estos frutos van a ser completamente diferentes al árbol original. Entonces, esto es una práctica que solamente se hace con arábica. Cuando uno quiere hacer algo similar con robusta, uno tiene que obtener los individuos a través del cultivo de tejido o el cultivo vegetativo de la planta. Robusta te permite desarrollarlo a través del fruto, de la semilla en el fruto, y en el caso de robusta, solamente a través de reproducción vegetativa. Vamos a concentrarnos en arábica nuevamente. Una vez que obtenemos los frutos, estos frutos tienen 95% de posibilidades de chances de ser exactamente iguales al del árbol original. Estos frutos normalmente se secan, se despulpan. Yo cuando he trabajado con pequeños agricultores, le digo a los agricultores que en este caso, cuando se trata de semillas, despulpen las frutas a mano. Porque el problema que está cuando uno lo hace con el despulpador es que hay mucho roce, metal contra la semilla, y por más cuidadoso que uno sea, ese roce termina matando al embrión. Y cuando estamos hablando de semilla, necesitamos la mayor cantidad de embriones posible. Entonces, cuando se hace esto, normalmente lo mejor, lo más aconsejado, es darse el tiempo de hacerlo a mano. Uno simplemente agarra las cerezas maduras y las aprietas con el pulgar, y la semilla sale forrada en el mucílago. Para que las semillas se mantengan separadas, normalmente se despulpan sobre cenizas. Uno puede hacer una fogata y en las cenizas resultantes uno despulpa la fruta y cubre todo el mucílago pegajoso con ceniza, y así deja de ser pegajoso. Y ahí ya uno puede cortar estas semillas de mejor manera. De lo contrario, si uno pone todas las semillas con el mucílago fresco, eso se crea una pasta, se crea como una panela de papelón. Entonces no queremos eso, queremos las semillas separadas. Estas semillas se ponen a secar hasta un 20% de humedad. Esto nos permite transportarlas con facilidad, las podemos almacenar a través de en el refrigerador, en la nevera, por tiempo indefinido.
Hay gente que yo he sabido que ha tenido semillas de esta manera por más de un año en el refrigerador y con muy buenos resultados. Se junta, una vez que ya se junta la semilla, pasamos al punto siguiente, que sería cómo preparar lo que es ¿cómo se llama este? Justamente lo estaba viendo esta mañana, ya va, que El perdí semillero. no, bueno, el Alma, semillero, donde va a ser la germinación. Eh, el almácigo. el almácigo, esa era la palabra que estaba. El almácigo. Aquí está todo Entonces, apuntado, te recuerdo. ajá. Bueno, entonces ya estamos viendo aquí lo que es el manejo de la semilla, ya obtuvimos la semilla, separamos todas las semillas que están feas o deformes, lo hacemos con muchísimo cuidado. Si lo hacemos con mucho cuidado, podemos garantizar a través de este método de tener un 90% de germinación. Les voy a mostrar cómo se hace el conteo de la germinación para saber si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Una vez que ya tenemos la semilla, empezamos a preparar lo que es el almácigo. Para el almácigo vamos a necesitar arena de río. ¿Por qué arena? Arena la necesitamos porque en este punto o en este momento es cuando la semilla va a generar su primera raíz. Y esta raíz es sumamente frágil. Y la única forma de que esta raíz se puede dar paso a través del sustrato es si el sustrato no está compacto y la raíz se puede dar paso a través del sustrato. Y arena nos da esa capacidad, esa, ese beneficio. Entonces ponemos una pequeña o una delgada capa de arena en una superficie que podemos medir y lo que yo recomiendo, justamente para saber si la eclosión es buena y si estamos haciéndolo de una manera correcta, es contar el número de semillas que vamos a poner de manera horizontal. Entonces, normalmente yo cuento 100 semillas, una al lado de la otra. No necesita estar espaciada de ninguna manera, simplemente 100 semillas y hacer líneas de 100 semillas a lo largo de toda esta plataforma. Se ponen sobre arena mojada, luego se pone una delgada capa de arena mojada nuevamente encima de las semillas y luego se puede poner una capa de paja, de heno. Si hace mucho frío, les recomiendo hacer algo así como lo que está en la foto. Eso se hace lo que es como un invernadero. Eso atrapa el calor y no lo deja escapar. En este momento estamos trabajando con las semillas como que fueran huevitos. Los tenemos que incubar. Entonces, si la temperatura es muy baja, la semilla no va a eclosionar en el tiempo correspondiente. Entonces hay que darle calor. Y hay muchas zonas en las que he trabajado durante el periodo de lluvia, es muy frío y el periodo de germinación se extiende. Normalmente la germinación normal de una semilla de arábica es de 50 días. Entonces es un tiempo largo y de modo de hacerlo de la forma más eficiente posible, hay que hacerlo bien, a través de cubriéndolo con la paja y cubriéndolo con un techo o haciendo un pequeño invernadero para conservar el calor. El invernadero no necesariamente tiene que ser así como una carpa. Hay mucha gente que pone en una bolsa la arena, pone las semillas y simplemente envuelve la bolsa con la semilla, la paja y todo en un rollo de plástico. Y ya con eso es suficiente como para transmitir el calor suficiente.
Al cabo de 50 días, si tenemos suerte, vamos a tener las primeras germinaciones y aquí es donde empezamos les doy la respuesta de por qué ponerla en líneas de 100 es lo correspondiente. Porque después, cuando se germinan, cuando ustedes empiezan a ver los fosforitos, que son estas plantas, esta acá, que es la semilla en la punta de un tallo, los cuentan. Entonces, si pusieron 100 y me salieron nada más 70, puedo decir que tengo 70% de germinación en mi proceso de producción de semilla. Cuando Cenicafé les da una semilla certificada y le dice 95% certificado de germinación, ahí en ese caso, si ustedes pusieron 100 semillas, tendrían que montar 95 semillas que dieron resultados y 5 semillas que no germinaron. Y si, por ejemplo, ven que solamente 5 semillas germinaron, ahí se dan cuenta que lo que estaban haciendo está mal, que están secando mucho, que quizás les cayó hongo, que no escogieron los frutos adecuados, etcétera, etcétera. Entonces eso les da posibilidad de autocorrección, el tener un conteo y llevar notas de mi nivel de germinación. Entonces, al tener este resultado, ustedes cuentan el número de líneas, sacan un promedio de las semillas que dieron germinación y tienen un porcentaje promedio de germinación para ese grupo de semillas. La primera semilla, lo primero que sale va a ser el fosforito. Hay mucha gente que trasplanta el fosforito, pero yo no lo recomiendo porque el fosforito es extremadamente delicado. En Brasil trasplantan el fosforito directamente en el almácigo porque ellos son muy eficientes y ellos tratan de ahorrar la mayor cantidad de tiempo posible. Pero en mi opinión hay que esperar una semana más a que salgan las dos hojas cotidonales, que son estas acá. Cada cotiledón, la semilla de café son 2 cotiledones, cada cotiledón va a generar su propia hoja. Estas hojas no son ni siquiera parecidas a las hojas definitivas del café, son hojas embrionarias que le van a permitir a la pequeña planta de café obtener la fotosíntesis necesaria como para crecer suficiente y generar sus propias hojas. En este punto, cuando ya el fosforito generó sus 2 hojas cotiledonales, es momento de hacer el trasplante. Para hacer el trasplante tenemos que ya preparar lo que es el almácigo o la preparación del almácigo. Cuando germinamos utilizamos solamente arena, pero ya para trasplantar tenemos que hacerlo con una fórmula. Esta es la fórmula que normalmente yo uso, que a mí me gusta. Hay otras fórmulas que se pueden utilizar. Hay gente que usa cosas muy básicas, simplemente un poquito de arena, un poco de pulpa de café, totalmente fermentada y descompuesta, un poquito de fertilizante, un poquito de guano y, un poquito de tierra de foresta, esa tierra superficial de un bosque cercano. Esta tierra, del mismo modo que se necesita para la eclosión de la semilla, tiene que estar muy granulada. Entonces, por eso se utiliza cierto porcentaje de arena. En este momento siempre se necesita ese poquito de arena de río, muy lavada, para que las raíces se puedan abrir paso. Hay Marcelo, Ajá, dígame. disculpa, allí para si puedes complementar, quizás para algunas, cuando tú dices subsuelo, en términos de profundidad, ¿qué profundidad recomiendas para tomar esta parte del material? No, en este caso,
Tú las puedes, vamos a utilizar esa tierra lo puedes poner en bolsas, como se hace normalmente en Centroamérica y en Colombia, que se embolsa. Uno compra estas bolsas y que son especiales para plantar plantas, para trasplantarlas. Pero si en el caso que no hayan bolsas, se pueden utilizar como se hace en África, que son estas estructuras, donde simplemente se trasplantan los embriones germinados debajo de estas estructuras. En este caso, esto es paja y bambú. Y creo que tiene hojas de maíz. Entonces, no es obligatorio tener las bolsas plásticas. Se puede hacer de otra manera. Sí, Entonces, esta tierra, yo me refería, ajá, era más o menos como dice en tu primer punto, dice con fundamento para evitar la contaminación o traer contaminación a mi vivero. Y sí. hablas del término subsuelo, ¿a qué profundidad o bajo qué condiciones les recomiendas tomar De ese obtener. contenido? Sí, bueno, normalmente eso se llama en inglés, se llama topsoil. No sé cómo se dice en español. Es simplemente ir a un lugar que no haya sido explotado de manera agrícola y tratar de obtener la cubierta de esos suelos. Eso en Centroamérica se hace constantemente. Ir Como la capa vegetal. exacto, la capa vegetal, pero uno tiene que remover todo lo que es hoja seca y todo eso. Ya la Ok, tierra lo que tiene son esas hojas secas completamente descompuestas y ya forman parte del sustrato. Entonces, esto es perfecto. sumamente rico en nutrientes y esto va a permitir que nuestro almácigo sea de lo más sano posible. Otro factor importante es tratar de evitar el ataque de parásitos, hongos y bacterias en este periodo. Hay mucha gente que agarra esta tierra y le echa agua hirviendo. Eh, si tienen la posibilidad. Hay veces que la cantidad de tierra es tan grande que no es posible hacer esto. Ahí se pueden utilizar algunos pesticidas o naturales, orgánicos, preferiblemente. Pueden variar dependiendo de la zona. No sé cuáles hayan en Venezuela, pero estoy seguro que los agricultores deben usar algo que se pueda agregar a la tierra para justamente proteger a las plantas germinadas que están en un momento muy, muy crítico de su desarrollo de infecciones. Ajá, entonces, cuando ya tenemos el almácigo preparado, tenemos que hacer nuestro trasplante. Cuando se está, algo que quiero comentarles que se llama las micorrizas. En Centroamérica y en Colombia usan un fertilizante de hongos que se llama micorrizas y lo que hace es promover el desarrollo de raíces cuando estamos recién germinando los fosforitos. Podemos tener 3 veces más raíces en un café germinado con micorrizas que sin ellas. Entonces ya es una práctica bastante común en Centroamérica y en Colombia, porque garantiza una plantita sumamente fuerte. Y esta plantita, una vez que esté en el campo, a veces puede pasar 12, 15 años produciendo café. Entonces es crítico, es fundamental de que esta planta sea lo más fuerte y lo mejor posible. Por esto mismo, hay que saber cómo trasplantarla. Cuando se trasplanta en el almácigo, una vez que ya lo tenemos preparado, así lo tengamos en bolsas o en el terreno, este señor lo tiene en bolsas, lo mejor es esa técnica, es de utilizar el palito. ¿Lo ven en la foto? El hombre utiliza un palito para hacer un orificio, hunde
crea el orificio y inserta la raíz perfectamente recta. Es fundamental que la raíz a este punto esté perfectamente recta, porque si no vamos a tener lo que se llaman las raíces J o las J-root que se llaman. Les voy a mostrar una foto de un J-root que es este de acá. Esa es la raíz de un árbol que nosotros desplantamos, lo jalamos hasta que saliera, y esa es la raíz. Ese fue un germinado, un fosforito germinado, que alguien lo plantó en el almácigo utilizando el dedo. Puso el pequeño embrión y lo empujó de la raíz con el dedo, y por supuesto la raíz se dobló. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos un árbol que tiene una raíz totalmente deformada y que nunca, nunca, nunca en la vida va a producir lo que potencialmente habría podido producir. Entonces, por eso esto es fundamental, que la raíz esté recta. En Myanmar trabajé ahí y allá el 90-95% de todos los árboles tienen este problema. Y la producción por árbol es más o menos el 10% de lo que debería de ser. Pero la solución a este punto es imposible. ¿Cuál sería la solución? Sacar todos los árboles y volverlos a plantar y esperar 4 años más. Eso, algo que el agricultor no tiene el lujo de hacerlo. Entonces, por eso es fundamental hacerlo bien. Es algo tan insignificante como usar un palito a meter el fosforito o el embrión con las hojas originarias, derechito en el huequito, y simplemente darle unos golpecitos a los lados para que la tierra cubra el orificio, sin que la raíz se deforme o se tuerza. Eso es fundamental. Si no, van a tener estas raíces deformes. Yo recuerdo en Myanmar, había una señora que ella tenía almácigo y lo acababa de preparar y tenía 5.000 almácigos listos para pasarlos a terreno. Y llegamos nosotros y yo desenterré 10, y los 10 tenían la raíz torcida. Y le dije, mire, lo más prudente o lo más económico que pueda hacer es botarlas todas y empezar de nuevo. Y así, es mucho dinero, mucho tiempo. Entonces, hay que hacerlo bien. Esta parte es fundamental, es crítica. Ahí, como pueden ver, mira, esta sería una fórmula de almácigo sumamente sencilla, en donde se usa tierra. En este caso sería esta tierra de bosque que les digo yo, un poco de arena, un poco de calcio. Se pueden utilizar también algún tipo de fertilizantes en este punto, guano, y se hace un almacigo sencillo. Pero la parte de la arena, yo diría que es lo más fundamental en este punto. Se pasan los pequeños embriones con las hojas cotidianales a las bolsas, y una vez que están en las bolsas, se ponen bajo la sombra, como les mostré en esta foto de Etiopía. Mínimo, esas plantitas tienen que ser irrigadas y cuidadas bajo sombra intensa por 60 días como mínimo. Hasta lo otro es contar las hojas definitivas que van saliendo. Yo no pasaría los cafetales al terreno con menos de 8 hojas. Esperar a que salgan 8 hojas definitivas para pasar a terreno. Lo otro que se hace mucho, especialmente en África, no se hace en Colombia ni en Centroamérica, quizás porque el clima es más favorable, que se llama lo que es envejecimiento. Antes de yo pasar
la planta y sembrarla directamente en el campo, yo someto mis plantitas al endurecimiento. Cuando mis plantitas están debajo de la sombra, ellas son muy frágiles y muy tiernas. Ustedes lo pueden ver, las hojas son brillantes, sumamente delicadas. Entonces, si tú lo pasas directamente de la sombra intensa al campo, donde le va a caer lluvia, le va a pegar sol, van a haber insectos, etcétera, etcétera, puede ser que no sobrevivan. Entonces, lo más indicado es someterlas al endurecimiento. En esta foto acá, lo que hacen los agricultores es quitar el techo. Se quita el techo, se dejan todas las plantitas así y se dejan las plantitas. Sería inicialmente por 2 meses con el techo y después 1 mes sin el techo. De este modo, las plantas, tú las fuerzas, las vas a estar seguir cuidando, irrigando, eliminando pestes y todo, pero vas a someterlas a sol directo por 1 mes. Y eso justamente para que ellas generen fuerza en unas condiciones controladas. Por si ves que se empiezan a poner amarillas o se empiezan a poner o empiezan a quemarse por el sol, por supuesto que tienes que empezarlas a cubrir un poco. Pero esto les da la posibilidad de endurecerse lo suficiente como para tener mayor posibilidad de sobrevivencia una vez que estén en el campo. Marcelo, Ajá. disculpa, una de nuestras participantes en el chat pregunta, en esta imagen, en la anterior, la que acabas de cambiar, ¿hicieron Ajá. el vivero ahí o antes lo colocaron en harina? Disculpa. Ajá. La tierra que está debajo de ese techo fue preparada. Si ves la tierra que está en lo que es el pasillo, en el corredor, es como arcilla. Ahí hay arcilla y muy compactada. Mientras que la tierra que está en donde las plantas de café están creciendo está granulada, hay materia orgánica, hay hojas, hay arena, de modo de permitir que las plantas crezcan. Entonces, del modo que esto se hizo fue, primero se peló toda esa zona y después se hicieron estas islas de materia orgánica y de tierra buena, con arena, ceniza, fertilizantes, y ahí se transplantaron los fosforitos. O pueden ser las plantitas con las primeras hojas cotidianales. Estas plantas, si ustedes las ven, tienen aproximadamente unas 10 hojas cada una. Ya están listas como para pasar a ser sembradas para iniciar lo que es el proceso de endurecimiento. Justamente en este punto sería el momento ideal como para venir y quitar el techo y prepararlas para ya el cultivo definitivo. Bueno, una vez que estamos bueno, ahí está, aquí hay cómo fertilizar eso lo pueden leer más tarde, cómo fertilizar los almácigos, regarlos. Esto es bastante estándar. Esto, si ven cómo lo hacen en Colombia, o lo hacen en Brasil, o lo hacen en Costa Rica, es siempre igual. El cuidado del almácigo o de los pequeños embriones es semejante. Y pueden utilizar cualquiera de las fórmulas de almácigo que consigan, porque todas funcionan. Lo más importante es que la tierra sea granular para que eh, las raíces puedan crecer a través de este sustrato, que esté húmedo, constantemente húmedo, que haya sombra y que tenga, bueno, materia orgánica rico en nutrientes. Bueno, y lo que dijimos antes, tratar de evitar las pestes y bacterias de la mejor forma que podamos. Ok, una vez que sembramos, cuando iniciamos la siembra, aquí les voy a mostrar fotos originales, se selecciona el área, ¿verdad?
normalmente esta área se corta el monte, se corta cualquier tipo de, de maleza y se deja la tierra así desnuda. Se abre un hueco que es de aproximadamente 60 centímetros de profundidad o dos pies. Se pueden, inicialmente lo puedes abrir o marcarlo primero. Dependiendo de la topografía, nosotros utilizamos lo que es una A. Se crea una A de madera en donde uno selecciona, eso lo vamos a hablar más adelante, cómo se selecciona la distancia entre árbol y árbol. Esta A es de madera, tiene dos pedazos de madera así, así, y una que cruza como para mantener la estructura, y la base se mide. Por lo menos cuando lo hemos hecho nosotros utilizamos 1,50 m de separación como mínimo entre árbol y árbol. Esta A te permite, pones una pata de la A donde una planta va a estar y después giras la A y apoyas la otra pata de la A donde la otra planta va a estar. Y vas caminando con la A y vas marcando. Y así puedes marcar hectáreas en un tiempo muy, muy corto. No se necesita ningún tipo de tecnología ni estar con cinta métrica para hacer eso. Y lo otro es que se adapta a cualquier tipo de topografía. Puedes utilizarlo alrededor de una montaña, puedes crear líneas con esta. Si, por ejemplo, quieres hacerlo de manera por ángulo, puedes colgar un peso en la A y el peso te va a decir qué ángulo tiene la topografía del terreno, dependiendo de cómo la vas moviendo. Entonces puedes adecuarte al ángulo de la tierra y siempre contar con la misma distancia entre planta y planta. Es mucho mejor hacerlo que explicárselo o describírselo, pero es muy práctico ese. Aquí lo llaman tres bolillos. Ajá, es bolillo. Tres Ok. bolillos. Press bolillo. Ok, bueno, ese, press bolillo. Saber usar el press bolillo es ideal porque te permite ahorrar tiempo, pero de una manera increíble. Y lo otro es que se adapta a cualquier terreno. En los lugares más parados así, con el perfil, lo puedes seguir utilizando. Entonces, en presbolillo, cuando uno está haciendo lo que es el distanciamiento entre plantas, es fundamental. Y uno lo puede fabricar en una mañana, en menos de una mañana. Aquí ya les aconsejaría comprar fertilizantes cuando se va a trasplantar la planta. Se puede hacer mezclas de distintas cosas. Normalmente se puede utilizar urea o se puede utilizar trifosfato, 3P. Depende del fertilizante que tengan a la disposición. Yo lo que trato de evitar es fósforo. Tratar de obtener fertilizantes que no tengan fósforo. Porque el fósforo, a pesar de ser un nutriente para la planta, contamina. Así sea en fuentes orgánicas, contamina. Entonces, cualquier alto nitrógeno, utilizar oligoelementos, eso los venden en sobrecitos pequeñitos, eso los pueden mezclar con agua y simplemente se agrega un poquitito. La planta necesita muy pocos oligoelementos, entonces un sobrecito así lo pueden mezclar con 100 litros de agua y simplemente darle una irrigada y pueden utilizar la misma mezcla cuando están sembrando cada uno. Lo otro es utilizar lo que es el fertilizante peletizado. El fertilizante peletizado
no sé si es común en Venezuela, pero lo que hace es que el fertilizante viene como una píldora. Y esa píldora lo que es dura como una piedra. Y lo que permite es que se empieza a desintegrar muy lentamente. Cuando llueve, va botando un poquito, después llueve otra vez, va botando otro poquito, llueve otra vez, va botando otro poquito. Y así el fertilizante les puede durar hasta un año, porque está en pellets. Cuando se utiliza en polvo, ese polvo se disuelve rápidamente y a la primera lluvia torrencial, todo ese fertilizante que ustedes gastaron tanto dinero, simplemente se va a los ríos, contamina el río y no les va a dar ningún tipo de resultado. Entonces, les recomiendo lo que es el fertilizante peletizado, y mientras más grandes las pepas, mejor, porque así dura mucho más el tiempo de, de desintegración de esos pellets. Em, ah, bueno, oligoelementos, cal. Aquí está la fórmula de cómo cal, era oligoelementos, cal, fertilizante. Bueno, y eso lo ponen, lo mezclan y se agrega a la tierra que sacaron del hueco, y se pone un poco en el fondo del hueco. Se inserta la planta asegurándose de que la raíz esté lo más derecha posible, y después esta tierra mezclada con los fertilizantes se cubre las raíces de la planta. Lo otro que se utiliza es, una vez que la planta, que tapamos el hueco con la planta, ponerle una cubierta de hojas a las raíces para evitar que las raíces se sequen. Utilizar como un cojín de hojas o paja o de cualquier cosa que les permita a la planta evitar la deshidratación del sol. En este caso de la foto, estos cafetales van a estar 100% expuestos al sol, así que evitar la deshidratación es fundamental. Especialmente a este punto tan temprano de su desarrollo. Ajá, luego de que se ha cubierto cada planta, se ha separado, se ha cubierto, se prepara el terreno. En este caso nosotros rompimos la superficie del terreno, o los agricultores rompieron la superficie del terreno como para permitir que el agua y las raíces, ya estas raíces más maduras, se abran paso por el fondo, por la tierra. En muchos casos es importante o es necesario crear pasillos para que la gente que va a eventualmente cosechar el café de estas plantas pueda caminar, o a veces pasar un camioncito o transitar entre planta y planta. Dejar espacio suficiente entre planta y planta como para que las ramas de cada planta crezcan y den fruto. Así que es bastante el espacio que hay que permitir. Hay que permitir espacio para las ramas que crezcan, espacio para que la gente camine y haya circulación. Y en muchos casos hay gente que cultiva pequeños cultivos secundarios entre pasillos y pasillos. Es ideal cultivar granos, se pueden cultivar caraotas, cualquier tipo de leguminosa que aporten nitrógeno, y así nos ahorramos un poco de plata en lo que es fertilizantes. Hay plantas que son capaces, las leguminosas en particular, de captar nitrógeno del aire y inyectárselo a la tierra. Y esto es muy rico, muy importante para el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Bueno, esta es la foto del terreno completamente terminado. No tiene pasillos, pero eso se puede crear eventualmente. Aquí,
en esta lámina se dejan huecos, zanjas, para que el agua circule. Y lo otro es, en la última se utilizan cultivos opcionales, que sirven para crear compactación de la tierra, para no perder la capa superficial de suelo con las lluvias, y además obtener algo extra por el crecer leguminosa. Los huecos, las zanjas son especialmente para drenar el agua de manera controlada cuando las lluvias lleguen y no nos abren y la lluvia no nos abra zanjas en lugares donde nosotros no lo queremos. ¿Qué más viene? Bueno, esto es bastante interesante. Dependiendo de la variedad, ¿qué distancia dejar? Entonces, aquí, según para caturra, deja 1.8 entre planta, y catuahí dejan 1 metro entre planta y planta. Yo diría que yo lo haría al contrario, porque caturra es una planta enana, pero es susceptible a enfermedades. Catuahí es más alta, pero no es susceptible a enfermedades. Y si voy a utilizar caturra, que no se los recomiendo porque es una enfermedad, es una variedad con mucha susceptibilidad a enfermedades, de separarlas lo más que se pueda, porque tienen que recordar que estas plantas son clones de sí mismas, y cuando una planta se enferman todas. Cuando una planta muere, mueren todas. Es como un dominó. Cuando son plantas genéticamente diferentes, hay mayor resistencia y muchas plantas van a ser capaces de sobrevivir, pero en caso de arábica, eso no ocurre. Entonces hay que tratar de evitar enfermedades, y sobre todo si tenemos una planta que es susceptible, evitar contaminación. Para la selección de la variedad, en Venezuela hay muchas variedades. Tienen la suerte de tener borbones, de tener típicas, que son las variedades originarias, las variedades que ahora están dando mucho que hablar en concursos de calidad, pero también tienen variedades que son híbridos con híbrido de Timor. El híbrido de Timor es una variedad, un cruce entre arábica y robusta, que ha sido utilizado una y otra vez por su resistencia a las enfermedades, y en las primeras generaciones, en los años 50, fue desarrollada solo para producir volumen, pero hoy en día hay híbridos de Timor que son excelentes en taza. Entonces yo les recomendaría un híbrido de Timor de buena calidad. Son mucho más resistentes a las enfermedades, y les va a dar una calidad en taza equivalente a la de una variedad original. Si ya son, estoy asumiendo que son principiantes, pero si ya ustedes son agricultores curtidos, con muchísima experiencia, pueden tirarse a sembrar borbones o típicas, que son complicados, que tienen mayor susceptibilidad a enfermedades, que necesitan también estar a una elevación superior. Pero si lo único que quieren es estar más seguros y tranquilos, con una calidad en taza suficientemente buena, les recomiendo los híbridos. Hay híbridos, no sé si en Venezuela hay, a ver, ¿qué híbrido vi en Venezuela? Hay, este que ganó era un híbrido, Sí, el Monteclaro. un Monteclaro, es un Villasarchí. Exacto, el Monteclaro es un Villasarchí. Y esos son híbridos. Correcto. Así que es una planta. Ese, por ejemplo, deberían de sacar más semillas, o tratar de sacar más semillas de esa planta, porque les dio muy buenos rendimientos
en taza y va a ser resistente a enfermedades comunes. No sé cómo está la roya en Venezuela. En Colombia la roya ha acabado varias veces con todo, así que no dudaría que esté propagando, ya esté en Venezuela, así que hay que tenerla siempre pendiente. En Colombia se utiliza más que nada la variedad Castillo, que la variedad Castillo Castillo, son de 50, Castillo. es una variedad que es una variedad de variedades. Nunca se habla de esto, pero Castillo no es una sola variedad, Castillo son 52 variedades, que simplemente se le entrega a los agricultores una bolsa de Castillo, pero esa bolsa de Castillo tiene 50 variedades mezcladas, de modo de que los agricultores tengan cierta diversidad genética en sus tierras y así la roya no los ataque tan fuerte. Van a haber Ok. algunos árboles que van a ser susceptibles y otros árboles que no van a ser susceptibles y así ellos van a poder mantener cierta resistencia a las enfermedades. Ya hay, creo que de las 50, habían 57 variedades de castillo resistentes a la roya y ahora son 52. Y así con el tiempo van a ir siendo menos porque la roya va ganando fuerza a medida que nosotros tratamos de combatirla. Va a llegar un punto que Castillo no va a ser resistente y vamos a tener que desarrollar otra variedad de variedades. Pero Castillo es uno de los pasos más impresionantes y más significativos que se ha dado para el control de la roya. Y fue producto del cerebro de un colombiano. Hay gente que maneja la variedad Castillo también separada por variedades. Variedad 1, variedad 2, variedad 3, variedad 4, y lo que hacen es sembrar por perímetro. Entonces yo siembro las variedades más resistentes en la periferia de mi tierra y voy cambiando según la resistencia de variedades hasta el centro. Eso hace que yo tengo como un blindaje en contra de la roya. La roya va a atacar primero en la periferia, a las plantas de café menos susceptibles y poco a poco se va a ir dando, va a irse abriendo campo hacia el centro, pero le va a tomar muchísimo más tiempo porque va a tener que ir contaminando distintas variedades a medida que va incursionando. Entonces esto hace que los efectos de la roya a largo plazo sean menores. No la vamos a poder parar, en 100 años no, pero por lo menos de aquí a 100 años tenemos tiempo como para desarrollar otras cosas. En Venezuela, ese tipo de semilla certificada, ese tipo de semilla resistente, no era disponible, así que tienen que tener cuidado, mantener los árboles bien separados. También tratar de no traer material, plantas de otras latitudes. Hay mucha gente que dice, ay, este café es buenísimo, mira, aquí te voy a mandar unos arbolitos. Y te mandan unos arbolitos y llegan infectados y tu tierra está totalmente libre y al final te llega una peste. Entonces, lo mejor es tratar de mantener la tierra libre de fuerzas externas, no traer ni semilla ni nada de otras partes, porque incluso los zapatos de gente, de agricultores de otras latitudes, pueden traer roya y eso traer problemas a largo plazo. El otro problema muy común es el, el escarabajo que abre huecos, ¿cómo se dice esa? Ajá, la broca. La broca del café. Berry borer. ¿Hay broca en Venezuela? Sí. Mira, para ambos casos, porque en el caso de la roya
Y si Ajá, bien no hay una alerta nacional, por decirlo de alguna manera, pues si ajá, hay algunas zonas, por ejemplo, que nosotros hemos atendido, que vemos una incidencia que ha sido controlada, manejada por el productor, pero que está allí, ¿sabes? Latente. Y por sí, eso parte de lo que es el acompañamiento y la gestión que hacemos a través de los programas y por supuesto también que haríamos a través de Café Consentido es ajá, promover esas buenas prácticas para, como tú bien lo decías, pues seguir trabajando en función de reducir la incidencia que pueda generar, digamos, un umbral de daño económico a nivel de las fincas, porque el peligro está. El exacto, tema, el riesgo es sí, cómo lo manejamos. Ujú. exacto, y justamente si se tienen variedades susceptibles, eso arrasa en cuestión de días. Entonces Ujú. lo principal es tratar de detener el paso al utilizar distintas variedades de manera de tener un control biológico, más que un control con pesticidas o fungicidas. El control biológico es permanente, mientras que eso del fungicida es algo temporal. Es Y bueno, correctivo, sí. esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado y bueno, cualquier pregunta me pueden localizar. Extraordinaria información. Yo les hice un resumen que ahora les voy a pasar por el chat, pero sí es importante que si alguna tiene alguna pregunta o alguna duda que hacerle a Marcelo, pues la pueda hacer en este momento. Sí, Siempre sí, muy buena la información, siempre nos actualizamos. Como yo digo, el mundo del café está en constante evolución sí, y nunca debemos dejar de aprender y de sí, escuchar estos espacios porque siempre aprendemos cosas nuevas, Marcelo, de Sí. verdad. sí. Muchas gracias. Ahora hay Hay muchas. dos preguntas en el chat. No sé si las Ajá, leemos para Marcelo. Mira, la primera nos las hace Elisbeth, a quien sí. aprovecho de saludar. Elisbeth es una joven caficultora de la zona alta del estado Lara. Ella nos pregunta, cuando se pasa el trasplante en bolsas, ¿también se debe colocar en sombra? Y una segunda pregunta también de Elisbeth nos dice, ¿no se puede usar fertilizante con fósforo en ninguna etapa del café? Esas son sus dos Ah, preguntas. sí, muy buenas preguntas en realidad. Bueno, la primera hay que ponerlo en sombra. Una vez que se hace el trasplante, hay que poner los arbolitos en sombra hasta que tengan como mínimo 8 a 10 hojas. Eh, Luego vendría el periodo de endurecimiento, en donde se quita el techo por un mes, de modo de que preparar a estos arbolitos para ya el trasplante definitivo. El fósforo es debatible. Hay mucha gente que me debatería esto mucho. Hay fósforo que es orgánico, que la gente lo utiliza porque está permitido. Tú puedes tener certificación orgánica y seguir utilizando fósforo. Pero el fósforo, sin importar si su fuente es orgánica o si su fuente es sintética, es contaminante. Y eso es lo que termina llegando a los ríos y eso es lo que termina acumulándose en las aguas y hace estos crecimientos de algas y esta putrefacción de las aguas. Y, y es el principal causante de la contaminación agrícola que no es a nivel de, pesticida o fungicida o veneno. Normalmente cuando se utilizan los fertilizantes, lo que va mayormente a contaminar no es tanto el nitrógeno, porque el nitrógeno se utiliza muy rápidamente, sino el fósforo que se acumula. Eh, y hay que tomar en cuenta que estos cursos de agua, hay mucha gente que los utiliza, no solamente nosotros como agricultores, sino también hay gente que los utiliza para tomar, o van al lago o al reservorio. Y el fósforo se acumula, el fósforo es muy difícil de eliminar. Entonces, yo trato de no recomendar el uso de fósforo. Tratar de utilizar, el fósforo es necesario.
tiene posibilidad de hacer un análisis de suelo y hay un déficit de fósforo, por supuesto, hay que utilizar fósforo, pero en mi experiencia, raramente uno necesita añadir extra fósforo. Lo que más pide es una neutralización alcalina, una neutralización de ácido, de acidez y bueno, y mucho nitrógeno. Pero el fósforo, en mi experiencia, nunca ha sido un nutriente determinante. Es mucho más el daño que estamos haciendo al agregarlo que los beneficios que estamos obteniendo. Ok. Gracias por tu respuesta, Marcelo. Aquí, bueno, aquí en la zona es muy común también, y creo que en la generalidad, en la mayoría de las zonas productoras de café, el tema de pH ácido, donde el fósforo se hace menos disponible, quizás puede que esté presente y se determine en un estudio de suelo, pero no está disponible o no está en una forma que la planta lo Sí. pueda asimilar. Bueno, Entonces ahí es donde viene el tema de exacto. las enmiendas y manejo de suelo. Ujú, Fíjate, lo que estás diciendo es importante porque si agregas fósforo también estás acidificando. Y ujú, se correcto. acidifica, y el problema de acidificar es que cuando tú acidificas o tienes un suelo ácido, no importa, tú puedes tener todos los nutrientes a un nivel perfecto, todo perfecto, tu nitrógeno, tu fósforo, todo. Pero si tu suelo es ácido, la planta es completamente incompetente, no consigue absorber esos nutrientes, no son asimilables por la planta. Entonces es necesario bajar el pH del suelo de modo que la planta tenga estos nutrientes a su acceso, a su disponibilidad. La planta Ok. no puede accesar nutrientes si en pH bajos y en pH alcalinos tampoco. Normalmente se utiliza 4 o 4.5 como guía para el café. Gracias. Aquí Judy nos comenta, por favor, nos comparte sus redes sociales. Franzuli nos pregunta, o le pregunta en este caso, ¿en el café, aparte de sembrar caraotas, se puede sembrar maíz? No, es que el problema es, mire, hay mucha gente que siembra, por ejemplo, banana. Hoy banana es lo peor que puedes sembrar con café. No siembren banana, no. Ese sería otro tema interesante, que es el sombreado. Eh, Ok. Hay mucha gente que, bueno, si tú puedes tener el café expuesto al sol, 100%, eso lo puedes hacer, pero lo que va a ocurrir es que la fotosíntesis de la planta se va a disparar, porque la planta está tomando demasiado sol. El sol activa la fotosíntesis. Y cuando se activa la fotosíntesis, el metabolismo de la planta se acelera y la planta necesita mucho más nutrientes. Entonces, lo que ocurre es que cuando la planta trata de absorber mayor cantidad de nutrientes del suelo, no lo consigue, se muere, y es lo que se llama el dieback, que es cuando tú ves esos cafetales amarillos en medio de la nada. Esos son los cafetales amarillos que están totalmente eh, expuestos al sol. Esos son simplemente desnutridos, son árboles que fueron forzados a tener a una fotosíntesis acelerada y no se les dio suficientemente nutrientes. En Brasil, tú ves que todos los árboles crecen expuestos al 100% de sol. Pero ¿qué es lo que hace el agricultor brasileño? Que tiene los recursos, fertiliza constantemente e irriga. Entonces, cuando tú irriegas y fertilizas, la planta puede darte el gusto de crecer y de mantener una fotosíntesis acelerada. En términos de calidad, no lo comparto porque el café crece tan rápidamente que no logra generar estos compuestos orgánicos, estas cadenas de carbohidratos, que mientras más complejas, más sabroso es el café. Pero Ujú. si lo que andas buscando es volumen, vas a lograr más volumen. Ok. Para un agricultor que no tiene los recursos, un agricultor, estamos hablando, un agricultor brasileño gasta hasta $1,000 por mes por hectárea en fertilizante. Entonces, si tú no estás dispuesto a poner esa cantidad de dinero en tu hectárea de café, lo primero que tienes que hacer es sombrear.
Entonces, ¿qué es lo que hacen los agricultores para detener la fotosíntesis y evitar forzar a los árboles a tener una fotosíntesis acelerada? Es utilizar sombra, y la forma en que logras la sombra es importante. No puedes poner banano, porque la gente viene y dice, voy a poner banano porque si tengo banano para desayunar todos los días. El banano seca la tierra, y lo otro es que una vez que siembras banano, no lo puedes quitar. Es imposible de erradicar. Siempre va a estar creciendo banano. Tú lo cortas y él vuelve a crecer y vuelve a crecer. Lo tratas de sacar de raíz con una pala y sigue creciendo. Entonces, no, cultivar banano no es bueno. Cultivar leguminosas es bueno porque aportan nitrógeno al suelo y tienes una cosecha. Y cuando lo retiras, lo puedes retirar al 100%. No tienes que adoptar caraotas para siempre. Puedes optar por otras cosas en cada cosecha. ¿Qué planta ella quería utilizar? Yo puse Maíz. banano. Maíz. Ajá, el problema del maíz, el maíz también seca el ambiente, absorbe mucha agua y y tiene un rango de crecimiento mucho mayor al del café. Entonces, ¿qué es lo que vas a estar haciendo? Vas a estar produciendo maíz, que es muy bajo precio, que a nadie le interesa el maíz, y con el crecimiento de ese maíz vas a estar matando de hambre a tus cafetales, porque el maíz va a absorber todos los nutrientes, va a absorber toda el agua que está disponible para tus cafetales. Tú no puedes poner una planta que va a competir por los recursos que tus cafetales necesitan. Tú tienes que poner una planta que va a darte algo, pero no va a poner en riesgo tu cultivo de café, porque recuerda que tu cultivo de café es lo más importante. Muy bien. Hay otros árboles, Gracias. sí, hay otros Sí. árboles que se pueden sembrar. Hay uno que es que es de la India, que está en Venezuela, que se llama Nim. Neem. Ese es muy bueno. Ese aporta nitrógeno. Y hay otro más. Bueno, hay ¿Cuál que será? buscar cuáles son los Sí. árboles que aportan, que son capaces de captar nitrógeno del aire. Eso se Sí. puede simplemente poner en Google y aparece antes de seleccionar. Y sobre todo buscar si son de nativos de Venezuela, mucho mejor, porque puedes hasta certificar tu plantación rainforest, si lo haces Ok, correctamente. Mire, perfecto. solo para comentarle allí a nuestras participantes, este tema de sistemas agroforestales y también todo lo que tiene que ver con la parte de cómo esto representa el beneficio en términos de sostenibilidad, quizás el tema del maíz no verlo asociado, pero sí dentro de la diversificación de las fincas, bueno, a lo mejor un espacio que lo tengo improductivo y quiero establecer, sería cuestión como de profundizar un poco. En otro espacio seguramente vamos a estar hablando de toda esta parte, mujeres, así que bueno. Mantengan sus preguntas allí para efectos de cuando tengamos el siguiente espacio, pues puedan también ir aclarando y en lo sucesivo nosotros apoyarlas con la información que requieran al respecto. Pero excelente también las recomendaciones de Marcelo. Yo lo que digo es que no les estoy diciendo no cultiven otras cosas. Por supuesto que pueden ser lo que son cultivos, multicultivos con el café. Pero hay que hacerlo inteligentemente. Y principalmente no pueden poner a los cafetales en riesgo por los cultivos paralelos que están haciendo. El banano está poniendo en riesgo, le está quitando el agua. El maíz le está quitando el agua, le está quitando los nutrientes. Entonces tienen que buscar otras alternativas. Ok, perfecto, Marcelo. Mira, dice alguien que se llama Café J, que no tengo el nombre claro, que le llamó mucho la atención de la anécdota de las mujeres empoderadas. Estuvo maravilloso que nos hayas compartido eso. Y Ajá. también pregunta que las semillas que mencionaste, entiendo que las de Castillo, que eran multivariedades, que cómo Ajá. se pueden, que cómo se pueden obtener. Bueno, ustedes están en Venezuela, eso está muy cerca de Colombia. Yo creo que eh, mi café las distribuye. Eh, No, y aquí está el ente que se encarga de distribuir las semillas, entonces
Lo que sí no tengo claro y voy a averiguar con la corporación y el ente que se encarga de distribuir las semillas, es si están al tanto de que el castillo tiene esas 52 variedades Exacto. Porque distintas. el problema está, si tú vas a una finca de un amigo tuyo que tiene castillo y tú te pones a sacar los frutos y a obtener semilla por tu cuenta de los frutos de esos árboles, no estás obteniendo los beneficios de las multivariedades del castillo. Ese es el problema. Vas a obtener solamente los frutos de un árbol que representan solamente una variedad de las múltiples variedades que el castillo de Colombia ofrece. Entonces, el Ok, problema del castillo es que para poder obtener estos beneficios, tienen que obtenerlo de semillas certificadas, tienen que obtenerlo a partir del ente que las distribuye. Porque el ente que perfecto. las distribuye les va a distribuir con todas las variedades, va a distribuir una bolsa o muchas bolsas con todas las variedades que son resistentes a la roya para que ustedes la propaguen de la mejor manera. Hasta tienen un sistema en Colombia te dicen, la número 1 va en este punto, la número 2 va en este punto. De modo de que tú planeas tu terreno y está totalmente blindado en contra de la roya, o lo mejor que se puede. Vale, y la otra pregunta era que en la etapa de chapolas, para tener buenas raíces, si se pueden usar productos como bioles orgánicos. Bioles orgánicos. ¿Qué son los bioles orgánicos? A ver. Bueno, fertilizantes orgánicos que son No, hechos a través sí, de... sí. Sí, no, claro que sí. El problema es que, por ejemplo, tú usas guano. Guano está es barato, se consigue en todas partes, pero el problema es que puede traer bacterias, puede traer hongos. Ok, Entonces, lo que se puede hacer, tú agarras ese guano, una bolsa de guano, lo pones en un barril y le tiras agua hirviendo encima o lo pones en una fogata de modo de esterilizarlo. Luego este guano lo mezclas con agua y puedes mezclarlo con miles de litros de agua y obtienes lo que se llama se llama té, fertilizante en té, eh, que es como que tú pusiste el guano a flotar en agua y utilizas solamente los líquidos que salen de él como fertilizante. Esa es otra opción. Lo más importante es tratar de evitar contaminación de, de- de bacterias, que le caiga algún tipo de infección a las raíces. Las raíces es lo más importante en este punto y tratar de mantener la limpieza es fundamental. Entonces, al utilizar fuentes naturales, puede ser que estemos contaminándolo. Y lo otro es tratar de conseguir las micorrizas, que eh, eso, ayuda un montón para el crecimiento de las raíces. Puedes tener 10 veces más raíces con micorrizas que sin ellas. es así, sí. Ujú. Mira, no, aquí se utiliza mucho la micorriza. Ah, sí, 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 aquí se utiliza muchísimo la micorriza. uy, Mira, el fertilizante, pregunta sobre el fertilizante pelletizado, que si se consigue acá en Venezuela, si hay fertilizantes pelletizados aquí, aunque no son los que más se comercializan, pero sí hay muchísimas opciones ajá, de estos fertilizante. fertilizantes. Ok, pues, un comentario ahí. El fertilizante peletizado, yo lo utilizaría únicamente para el momento en que siembro. Perfecto. Cuando pongo la planta por primera vez, voy a agregar los pellets en el hueco. Cuando Porque, trasplantamos a suelo directamente. Ajá. exactamente, cuando haces el primer trasplante. Perfecto. Porque ya después no son necesarios. Pero esto te va a garantizar que cuando el árbol está en un punto crítico de su crecimiento, va a tener siempre nutrientes disponibles.
Muy bien, excelente. ¿Alguna otra pregunta, señoritas? Creo que ya muchas tienen que partir. Sí. Y Marcelo también. Mira, yo creo que, bueno, cualquier otra pregunta que vaya surgiendo, Marcelo, yo te la voy a ir Ok, transmitiendo bueno, y se las voy pasando. De verdad, súper agradecida de que nos maravilloso, un hayas placer. apoyado nuevamente en todas las cosas No, que siempre tengo la contigo, oportunidad Janine, de desarrollar. siempre es un placer. Contigo siempre es un Gracias. placer ayudarte y me encanta que estés ayudando a la mujer venezolana.